Porfirio Díaz falleció el 2 de julio de 1915 en Francia. Y lo curioso del caso es que un siglo después se mantienen las controversias. Parece que nadie puede hablar de manera desapasionada sobre los claros y los oscuros de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz falleció hace un siglo y sigue levantando controversia. Esto me parece muy interesante porque quiere decir que tuvo un papel importante en nuestro país. De hecho, durante 3 décadas fue presidente de la República. Yo quiero agradecerle a Patricia Galeana, historiadora, que esté con nosotros para hablar precisamente de este personaje en un momento en que pues, ha surgido también una controversia sobre si se deben o no repatriar sus restos. Pero bueno, antes que nada, Patricia Galeana, gracias por estar nuevamente en este espacio. Un gusto, Sergio, estar aquí contigo y con tu público. Mira, vamos a empezar por Porfirio Díaz. Hay quienes lo ven como el hombre que presidió no sé, la República Mexicana durante un momento en que hubo crecimiento económico. No lo había habido entre 1820 y 1870 u 80. Y hay quien lo ven como el gran dictador que pues, generó conflictos y que empobreció a nuestro país. ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué pasó? ¿Realmente podemos no sé, tener una visión tan blanca o negra de Porfirio Díaz? No, es que hizo las dos cosas, exactamente lo que tú acabas de decir. Tú sabes que el proceso de construcción del Estado Nacional Mexicano fue muy difícil, hubo muchos obstáculos, diferentes proyectos de nación, la República, la monarquía, la República Federal, la República Central, y hubo obstáculos importantes para la consolidación de ese Estado que trajera estabilidad política y desarrollo económico, porque vivimos el acecho de las potencias extranjeras que querían tomar el papel de la antigua metrópoli. Primero España, después de 11 años de guerra, tardó 15 años en reconocer esa independencia, intentando una reconquista. Luego empieza el problema de Texas, de Estados Unidos, y que acaba por quitar a México más de la mitad de su territorio. Francia también quiere intervenir, hace un primer intento en 38 y después de 62 a 67 para establecer un imperio. Entonces, en todo este proceso, pues era muy difícil que hubiera progreso. Pero también veíamos discrepancias entre los propios mexicanos, centralistas contra federalistas, liberales contra conservadores. Claro, desde luego. O sea, había quienes consideraban que la mejor organización para el país era la monarquía, porque le daría estabilidad política, justamente era lo que se estaba buscando, y que debería ser aliada de Europa, mientras que otros consideraban que era la república y con un corte federalista, otros con un corte unitario. Entonces, sí, todas estas divergencias entre los diferentes proyectos de nación que se vieron agravadas por las intervenciones extranjeras, pues no pudieron dar que hasta después del triunfo de la República iniciara el proceso realmente de consolidación del Estado mexicano, entendido como un Estado que tiene estabilidad, que es la última instancia de la soberanía en su territorio. Y en este escenario, bueno, pues Juárez es el que va a lograr esta primera gran victoria en cuanto a que se defina el Estado mexicano por una república y no por una monarquía, por una república laica y con un Estado de derecho que en realidad pues había sido letra muerta antes. No se tenía un respeto por la norma, sino que se dirimían los asuntos con las armas en la mano. Claro. Ahora, Porfirio Díaz, coronel, pelea en contra de la intervención francesa, oaxaqueño como Benito Juárez y liberal como Benito Juárez. Sí, fíjate que en ese sentido es muy importante la obra de José C. Valadez, que es el primero que rescata a Porfirio Díaz, hay que decirlo, porque ahorita estamos dando este debate que se ha suscitado
Pues es un debate que realmente a mí me parece absurdo, puesto que se habla de que no ha habido una reconciliación con este periodo de más de 30 años, ¿Del y porfiriato? esto es inexacto. Bueno, el primero que escribió sobre Porfirio Díaz fue José C. Valadez en 1941, Ujú. que escribió El porfirismo, historia de un régimen. Y precisamente él, como historiador, vio todos los aspectos, los buenos, los malos, los regulares, estudió todo el proceso. Después viene, hasta los 60, la obra colectiva que dirigió Cosío Villegas, que se llamó Historia Moderna de México, El Porfiriato, que va a darle una connotación, ya se quedó el nombre de Porfiriato, Ujú. pero como una connotación negativa. Ujú. En ese sentido, la obra de Valadez lo veía... Era más neutra. Sí, exactamente. Entonces, no es la historia la que debe de excluir de ninguna manera ni a personajes ni a periodos. Entonces, esta reconciliación de la que se habla histórica, bueno, pues las hacen los historiadores y se empezó a hacer desde 1941. Háblanos un poco de Porfirio Díaz. En primer lugar, él rompe con Benito Juárez por el tema de la reelección, curiosamente. Bueno, es una lucha por el poder Ujú. directamente, Sergio. O sea, Porfirio Díaz es el caudillo militar que tiene sonados triunfos en la lucha contra los franceses y entonces pues quiere el poder. Y se lanza con el plan de la Noria, en el que dice palabras más, palabras menos, que si esa es la última vez que un mexicano se va a reelegir, pues sería la última revolución, lo cual fue premonitorio, porque después él se reeligió y la revolución se le hicieron a él. Pero hace otro plan después en contra de Lerdo de Tejada, y Lerdo de Tejada, bueno, pues había estado en un periodo realmente muy irregular después de la muerte de Juárez, aspiraba a tener otro segundo periodo y Porfirio Díaz lo evitó también con la bandera de la no reelección. Y bueno, llega al poder y después él se considera indispensable y se va a ir reformando la Constitución de acuerdo a sus designios, primero para que haya una reelección, pero no continua, después para que haya... Deja el poder 4 años y después regresa. Exactamente, pone a su compadre Manuel González y después él regresa y después ya hace otra reforma para que la reelección pueda ser continua y finalmente para no tener que hacer toda la farsa de las elecciones se hace un periodo de 6 años. Evidentemente él logra el control del país y la estabilidad política, pero lamentablemente pues a costa de libertades y de una concentración no solo del poder, sino también de la riqueza. ¿Qué información tenemos estadística en este sentido? Pues yo tengo información sobre el tamaño de la economía, qué tanto crecía o no crecía. ¿Qué información tenemos sobre la concentración de la riqueza? Desde luego que se logra el primer superávit en la historia de México. Gracias a, bueno, está en Hacienda Limantur y en 1893 se logra esto. O sea, no quiere decir que México ya no debiera nada, pero por lo menos se pagó lo que se debía para ese año y quedó un remanente por primera vez. Sin embargo, esto no se repartió, me explico, sino que sí, en la macroeconomía, digamos, bueno, pues hubo este remanente, pero se concentraba la riqueza en muy pocas manos. O sea, el estado de Chihuahua estaba en manos de 4 terratenientes. Y Pero la había estado pobreza... siempre, ¿no? O sea, esa concentración se formó. No. Se Sí, formó con sí, Porfirio Díaz, esa concentración. bueno, es una concentración que viene ciertamente desde la colonia, hay despojo a comunidades indígenas, pero hay un programa que se establece en la etapa porfirista del deslinde de los terrenos baldíos y entonces esta concentración se multiplica.
Y también hay una serie de acciones contrarias a las libertades. La prensa de oposición es perseguida. En Sinaloa, por ejemplo, José C. Valadez es asesinado por un periódico, no el historiador, sino un tío del historiador, un periódico que se llamaba La Tarántula, que criticaba a don Porfirio y a su régimen. Y bueno, pues así como esos, hay otros muchos casos de, inclusive de represión terrible, como la que se da en las huelgas de Cananea y Río Blanco, en donde todavía la gente del pueblo llamaba a Porfirio Díaz a que él los ayudara a tener mejores condiciones de trabajo. Y en lugar de ayudarlos a ellos, pues les ayudó a los empresarios. Y vino pues una represión sangrienta, terrible. Otro caso grave es el de los indios yaquis, por ejemplo. Entonces, sí, hubo orden, hubo progreso, pero crecieron las desigualdades, hubo represión y falta de libertades. Finalmente llega a 1910, Porfirio Díaz tenía 79 años de edad, había estado considerando la posibilidad de buscar la reelección, no buscar la reelección, decide quedarse. De alguna manera estaba ya lanzado el dado en ese momento, estaba ya condenado el régimen de Porfirio Díaz a enfrentar una revolución. Bueno, sí, había habido desde los inicios del siglo XX una serie de movimientos sociales. Ricardo Flores Magón y su periódico Regeneración tuvieron un gran impacto en hacer conciencia en los trabajadores de su situación, y las dos represiones de Río Blanco y de Cananea ya se habían dado para entonces. Y Díaz da una entrevista muy famosa en 1908. La de Krillman, ¿no? La de Krillman, de la revista Pearson's Magazine, en donde todos nos acordamos que dice que ya México está preparado para la democracia y que él verá con buenos ojos que se organicen y demás. En fin, el hecho es que no leemos la entrevista completa. Es una entrevista terrible porque ahí justifica la represión. Ahí dice que sí, que él tuvo que decidir cuál era la sangre buena y cuál era la sangre mala. Y bueno, pues eliminó a la mala. Asume que así fue. La responsabilidad. Y considera que, en fin, esto desde su punto de vista era lo que había que hacer. Por eso hablaban de la paz de los sepulcros, que sí que había paz, pero pues había la paz de los sepulcros. Y no aceptó el reto pacífico que planteó Francisco I. Madero. Francisco I. Madero primero... De hecho, le propuso ser candidato a la vicepresidencia y que él mantuviera la presidencia. Exactamente, en una actitud pacifista como era Madero, pero se le mete a la cárcel, pues se le reprime. Y entonces, después de esta represión, pues Madero, que era un hombre pacífico, no le quedó otra alternativa que llamar a las armas. Pues Patricia Galeana, el hecho está en que han pasado 100 años. ¿Cuál sería tu visión global de Porfirio Díaz? Mira, es un personaje pues, que acabó siendo un dictador, tuvo una etapa de republicano liberal en la que luchó contra la intervención francesa. Y bueno, esto los historiadores pues lo hemos reconocido, y no de ahora, sino desde 1941 en la obra que he citado, que la he citado porque es la primera que reivindica a todo el periodo. Y lo que no podemos soslayar pues son los actos represivos en los que pues corrió la sangre de los mexicanos pues para que un grupo continuara en el poder. Patricia Galeana, historiadora, gracias por esta conversación. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.